pregunta que se abre para que la conteste un economista y filósofo es: ¿quién aceptaría un cargo hoy en el gobierno de Javier Gerardo Milei? Nos va a responder esta pregunta Horacio Facio. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien. Difícil, ¿no? Hay antecedentes donde eh, sabemos que fueron un poco en contra, tampoco fue tan grave y sin embargo han perdido su cargo. ¿Querés que hagamos un repaso? Bueno, cómo no, yo quería contextualizar, si me permitís, Sí, por supuesto. esta cuestión de el cargo público. ¿Quiénes son las personas que asumen cargos públicos en una democracia, en un gobierno de cualquier país? Y hace pocas horas, el presidente dijo en relación a los cambios de autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo textualmente: todos los responsables van a ser echados. Y no podemos recordar un poco, han sido muchos en este casi año de gestión, 10 meses, los funcionarios que han cambiado sorpresivamente. Pero recordemos tres casos. El primero, Osvaldo Giordano en la ANSES. Recordemos que fue eyectado de su cargo simplemente porque su esposa, siendo diputada nacional, había votado en contra de un proyecto oficialista. Osvaldo Giordano, indiscutiblemente, es uno de los especialistas mayores en materia de seguridad social. E incluso fue el que destapó el affair de los seguros, por lo que están enjuiciando al expresidente Alberto Fernández. Luego el jefe de gabinete, nada más ni nada menos que Nicolás Pose, el jefe de gabinete. Durante largas semanas e incluso meses se rumoreaba que estaba por ser cambiado y efectivamente esto ocurrió. Y siempre en malos términos, no es que se van, los hacen renunciar o cambian de fusión. Siempre dicen de que van a seguir colaborando, pero hasta ahora no hubo ningún caso en que fueran eyectados de la función pública, muchas veces enterándose por los medios, y luego ocuparan otro cargo. Entonces, Santiago, yo me permito pensar un poco sobre cuál es la motivación que uno tiene en determinada etapa de su vida para formar parte de un gobierno. Porque alguien lo tiene que hacer. Y recordemos que en un régimen republicano el ejercicio del poder ejecutivo está en una sola persona, que es el Claro. presidente. Por lo tanto, todos los demás ministros, secretarios, subsecretarios son en realidad mandatarios del presidente elegido democráticamente. Entonces uno puede motivarse por vocación del servicio público, otros por sanas ambiciones de ejercer la política en buenos términos, otros por turbios intereses que no vamos a desarrollar acá, pero se pueden desarrollar perfectamente y todos sabemos de qué estamos hablando. Pero yo pienso en las personas capaces, idóneas, que independientemente de la bandera ideológica de un gobierno, participan activamente en aras del país, que está por encima de un partido político. Ante este, digamos, escenario de que uno puede ser ejecutado públicamente a través de los medios o solapadamente intervenido por comentarios, es difícil que una persona idónea, y esto es lo que realmente me preocupa, idónea, independiente y con espíritu crítico, que es lo que mínimo que se necesita para el ejercicio de cualquier profesión, pero sobre todo el ejercicio de la profesión pública, acepte
un cargo en este gobierno en estas condiciones. Ahí te pregunto, Horacio, porque veo que hay parte de indignación cuando mezclas la filosofía, ¿no? Porque digo, acepto todas las voces, todas las ideas, siempre y cuando respeten solamente lo que yo hago y digo. Cuando dijo que la política internacional es la que manda y dicta el presidente, de alguna manera son artífices, títeres de alguien que los mueve. ¿Va a haber funcionarios que tomen sus propias decisiones o no son los que se están buscando? Bueno, justamente lo que pretendo decir es que tiene que tener una personalidad muy particular la persona que hoy acepte un cargo de primera responsabilidad, ministro, secretario o subsecretario de Estado, cualquier área de gobierno, porque no todos pensamos que hay que rendir pleitesía eh, al gobierno de turno, por más que uno sea parte de ese gobierno, porque la responsabilidad es con la verdad, con la objetividad, con la transparencia, con los argumentos, con los fundamentos. Entonces, siempre, por supuesto, el Poder Ejecutivo tiene la función de elegir determinada opción, determinada alternativa, y la obligación y el deber de sus auxiliares, sean ministros, secretarios o subsecretarios, es darle alternativas. Esto es lo que corresponde hacer. Lo que ocurre que ante un ataque de esta índole, y por eso mencioné varios casos, el caso de Osvaldo Giordano como director del ANSES es emblemático, porque esto es por Claro. una actitud independiente de un familiar que no tiene nada que ver con su gestión. Es decir, en una palabra, Sí, Fernando es un Vilela caso. por algo puesto en una red donde fue despedido por un asesor del presidente diciendo que si ponía un me gusta o un like a un tuit de Sergio Massa no podría ser parte del gobierno. Hay muchos Bueno, ejemplos de eso, Horacio. exacto, exacto, exacto. Pero el caso de Osvaldo Giordano, insisto, de idoneidad Sí, indiscutible, claro. en la materia, no se lo juzga por la idoneidad, sino por un parentesco. Estamos en problemas. Por el parentesco independiente de su gestión. A ver si nos entendemos. Es gravísimo. Ahora se En este puede. caso, en los demás casos, es más, digamos, es diferente. Diana Mondino es una contadora pública eh, con mucho conocimiento en finanzas, en economía financiera básicamente y bancaria, con absoluto desconocimiento de las relaciones exteriores cuando asume. Entonces ahí puede haber una mezcla, uno puede explicarse con ese ejemplo, bueno, ¿quién asume? Bueno, ver la posibilidad de una nueva área, a sabiendas que no tiene experiencia, a sabiendas que colaboró con la campaña de Milei, hacerse un espacio nuevo. Bueno, cada uno hace sus cálculos Claro. a futuro. Horacio, Este fue el resultado para ella. Horacio, de alguna manera es marcar la cancha para los futuros candidatos a cargos públicos y mismo a los opositores marcar de qué lado tienen que estar, porque esto también lo hemos visto con el famoso asado de la Quinta de Olivos, ¿no? Absolutamente, pero insisto, ese marcar la cancha tiene alcances gravísimos, Santiago, porque, por ejemplo, vamos a suponer, no hace muchos años que pasamos por una pandemia, ¿correcto? Vamos a suponer por un segundo que estamos pasando por otra nueva pandemia, gravísima, tan o más grave que por la que pasamos. Entonces necesitamos un ministro de salud experto, el que más sepa de manejo, control y administración de pandemias. Lo ubicamos.
esa persona puede tener resistencia a aceptar un cargo si es que, más allá de su capacidad, a su vez, Claro, tiene espíritu crítico, tiene dignidad, no acepta, digamos, comentarios que estén fuera de su ámbito específico, científico, político. ¿Me entendés lo que quiero sin decir? duda, sin Es decir, duda. el gobierno se pierde la posibilidad de convocar a los mejores para el ejercicio de la función pública, o por lo menos a muchos mejores, probablemente no a todos, pero sí a muchos mejores, porque no están dispuestos a aceptar reglas de juego Tal autoritarias, cual. maleducadas, etcétera. Horacio, de todas maneras, el presidente utiliza los medios también para fortalecer esta doctrina. Vamos a seguir charlando. Gracias, Horacio. Un abrazo, Un gracias gran a vos. abrazo. Horacio Facio, economista y filósofo. Algo que tenemos que entender, que la economía es una ciencia social y la filosofía nos trata de hacer un poco entender qué es lo que está pasando. Que ahora tenemos más información.